Te recomiendo que veas este video desde el principio hasta el final. Reloj Tecnomarine TM115110 Jellyfish. En los últimos años, los relojes Tecnomarine se han hecho conocidos por su diseño propio del mar, curvas que garantizan una inmersión en torno a la sobrevivencia en el mar, y detalles y colores de reflejos y brillos de moluscos tornasolados propios del océano. Actualmente tiene 6 colecciones principales: Cruz, Manta, Moonsun, Reef Sea y UF6, siendo la colección Cruz una de las más variadas con aproximadamente 20 variaciones, seguida del Manta con 8. En este video vamos a ver la colección Cruz de la variación Jellyfish, en inglés Medusa, y esta se caracteriza en que la correa está hecha de silicona, dando la sensación de una medusa, siendo muchos modelos de un color casi transparente. La parte derecha tiene una curva pronunciada característica, y el bisel es de metal, dándote una seguridad que es un reloj destinado y hecho para el mar. Esta combinación bisel de metal y el resto de silicona lo hacen llamativo de una manera muy especial e interesante. La marca se llama Tecnomarine, pero parece ser que es de la marca Invicta. Vamos a ver este reloj Tecnomarine Cruz Jellyfish. Veremos sus características y detalles. Estas cajas, así como esta presentación, me hace acordar las presentaciones de los relojes Invicta, con caja cartón, y la caja empaque es más robusta, de un plástico de cierto color. En este caso los Invicta vienen de color amarillo. Acá los Tecnomarine vienen de color celeste, azul. Y el certificado de garantía suele ser una hoja o un cartón que le ponen. Reloj de interesante diseño. Según las especificaciones, nos dice que la correa es de silicona. Y en algunos otros modelos viene a ser un color, por ejemplo, si viene de color azul, azul transparente, verde, verde transparente. Hay ciertos detalles que son muy interesantes. La esfera principal no es muy grande, pero pareciera que todo ha sido juntado, ajustado y presionado sin disminuir su tamaño. Las 3 esferas del cronometraje son relativamente grandes a comparación con toda la esfera en general. En el bisel interior encontramos unos números. Estos números corresponderían al cronometraje, pero no es así. Estos números quizás te servirían para una referencia que tú fijes de la hora, aunque no son precisos, por lo que creo que está de adorno. Por ejemplo, si son las 4:50 y a las 5:05 tienes que haber terminado algo, entonces el bisel exterior lo puedes mover y dejarlo en la parte 5:05 para acordarte que has terminado tal trabajo. Pero si te fijas, los números no son proporcionales. O sea, en una parte avanza de 100 en 100, en otra de 10 en 10 y en otra parte de 1 en 1. Si no encuentras utilidad, bien. Si no, es un poco complejo. El bisel me gusta. Esta parte me gusta, todo este biselado. Combina muy bonito esto metal con lo demás del reloj. El metal y no metal. Y no es una franja de metal, es una franja relativamente gruesa, lo que le da protagonismo muy significativo. Las 3 esferas interiores también le dan un protagonismo. Acá está el logo del Tecnomarine. Acá también. En la corona también. Esta parte. Acá también vemos. En fin, en bastantes partes de los Tecnomarine vemos el logo. En la tapa de atrás, en la hebilla, en la correa, en la parte frontal, en la corona, etc.
Otro detalle interesante que he visto es que la hebilla es bien grande a comparación con otros relojes de otras marcas. El reloj lleva movimiento japonés. Arriba nos dice un código que la verdad no sé qué significa, debe ser el número de serie. Y abajo TM115110, que es el código del reloj. Interesante también es que tiene correas intercambiables, es decir, es bien fácil sacarlas y volverlas a poner. No se necesita ninguna herramienta para sacar la correa. Solo jalas el pasador y listo. Es muy fácil sacar la correa. Los relojes que se requieren herramientas para sacar la correa hay que tener bastante paciencia, práctica, porque incluso es complicado y demora. Acá como pueden ver, estamos sacando la correa muy fácil y muy rápidamente, incluso sin tener conocimientos previos, algo muy positivo. Una vez sacamos la correa, nos damos cuenta que el reloj está vestido del material que es como una especie de silicona, ¿no? No sé por qué, pero me hace recordar esta ropa para buzos. Y es que este reloj es para buceo. Aguanta 200 metros de agua según sus especificaciones. Ahora sacamos la otra correa. Esto es si las quieres intercambiar por otras nuevas, otro color o simplemente para lavarlas. Esta parte sí tenemos. Estas correas las he tenido a la intemperie, por eso se ven con bastante polvo. Las correas. Y también la silicona tiene eso que puede entrar polvo con facilidad, ¿no? Pero lo bueno que se puede lavar y sale el polvo rápidamente. Acá podemos ver lo simple que es el funcionamiento del sistema correa intercambiable, que tiene el mismo sistema de algunos relojes Casio G-Shock. Ahora vamos a poner las correas y van a ver lo fácil y rápido que es. Esta parte más grande. Esta parte más chica. Perfecto. Ponemos acá. No. Este voy a acá. Esto va así. Una. La correa es muy cómoda. Debe ser porque, como es de silicona, es muy suave y flexible. En resumen, es la correa más cómoda que me he puesto, o una de las más cómodas. El brillo de este reloj es increíble. Metal acero inoxidable que parece plata. La caja es de 46 milímetros. El cristal es Flame Fusion, que es un método de obtener zafiro sintético, usando oxígeno e hidrógeno a altas temperaturas, dando como resultado la fusión de varios minerales, y así obtenemos el cristal zafiro sintético. Este proceso es utilizado en algunos relojes Invicta. Ah, qué bacán. La iluminancia es bien interesante. Me encantó. Se iluminan las puntas de las manecillas y algunos detalles. Qué bacán. Bien llamativo. Muy, muy, muy bonito. Este es el segundero, ¿sí o no? Para activar el cronómetro, apretamos el botón de arriba. La circunferencia de arriba es el cronómetro en segundos.
paramos y con el botón de abajo reseteamos. Lo volvemos a cero. En cada vuelta este va a ir avanzando. Y se supone que el círculo de la izquierda va a ir avanzando a medida que vaya dando vueltas la circunferencia de abajo. Ojo, no todos los Jellyfish tienen esta función. Hay modelos que la manecilla del segundero hace de cronógrafo, por ejemplo. Corona enroscable. Cada vez que lo configuras, ajustalo bien, ya que como es un reloj 200 metros, debes asegurar que esté lo más hermético posible. Vemos también que en el fondo del reloj vemos una especie de entrelazado, como una fibra que va entrelazando y parecen las esferas que lo van cortando. Todo esto le da una complejidad que no cualquier reloj tiene. En resumen, no es un reloj simple ni tampoco muy complejo que digamos. Estos relojes Technomarine, su costo varían, pero están entre 80 a 130 dólares aproximadamente. Ese es su rango de precio. Si te gusta el agua, el mar, la cultura del océano, los relojes Invicta, cajas llamativas o biseles llamativos de metal, aunque no muy grandes, los Technomarine te pueden gustar. Acá muestro otro modelo Jellyfish, color rojo para dama, con el fondo de concha de nácar. En este modelo solo las puntas de las manecillas son fosforescentes y el segundero funciona en el círculo de abajo. Este es de los modelos transparentes. Estos relojes Technomarine tienen otro detalle también peculiar. La hebilla es exageradamente grande y todo tiene un porqué en los diseños. Como es propio del mar, representaría la cola de un pez o un animal del océano. Nosotros siempre nos caracterizamos en este canal en ser transparentes, ¿no? En decir si un reloj es original o réplica. En este caso, primera vez que traemos al canal un reloj Technomarine y nos hemos llenado de dudas sobre si es un reloj original o réplica. Y es por el siguiente detalle. Este reloj nos lo dio un cliente que lo compró en una página de eBay llamada YomaShop. Esta es una tienda que se caracteriza por vender originales. Es una tienda seria, supuestamente. Pero ¿qué pasa con esto? Este usuario compró este reloj con el código TM115110, pero si nos fijamos en internet veremos que hay dos tipos de relojes parecidos con este mismo código. Uno que viene con unos números en las esferas y viene con fechero, y otro viene con otros números distintos y no viene con fechero. Es extraño esto. Según la página oficial, que debe ser technomarine.com, al poner el código nos sale un reloj con fechero. Este usuario cuando compró el reloj decía el código TM115110 en eBay de la tienda YomaShop y la figura salía con fechero. En la figura salía con fechero. Hemos agrandado la foto, ya no se ve con calidad porque esta foto es de la compra que se hizo y fue cambiada posteriormente. Entonces, cuando lo recogió, era el reloj sin fechero, del que hemos hecho el video. Hizo el reclamo y no le devolvieron el dinero. eBay nunca respondió. O sea, ahora yo me pregunto, ¿qué garantía nos da eBay de que nos devuelvan el dinero? Parece que si compras en una tienda grande o supuestamente legítima y te engañan, ya fuiste. Nosotros no sabemos si es réplica el que no tiene fechero. Quizás sea otro código de modelo. Hemos estado buscando pero no hemos encontrado. Pero lo extraño es que atrás en la tapa dice el código TM115110 y en internet figuran con fechero en tiendas grandes, en tiendas de departamento, y en otras páginas no muy conocidas nos sale sin fechero.
¿Qué opinan ustedes de este caso? Investiguen por su propia cuenta, busquen este mismo modelo. ¿No les resulta extraño que Yomashop haya puesto la foto catálogo con fichero? El usuario compró, hizo el reclamo y después ha puesto foto catálogo del reloj pero sin fichero. Pero según la página oficial, este reloj llevaría fichero. Comenten en la caja de comentarios. Las diferencias que hemos encontrado son las siguientes. El que lleva fichero, en la esfera de arriba, nos dicen unos números grandes. 10, 15, 30, 45 en secuencia. En cambio, el otro dice 0, 5, 0, 5. Esos números como que no tienen sentido. Entonces suponemos que puede ser réplica. Después, en la corona, el que tiene fichero, el grabado que tiene en la corona es de color azul. En cambio, el otro es plateado, el mismo color de toda la corona. Aparte del fichero y las esferas, deben haber otros detalles. Lo mismo ocurre con otros modelos, por ejemplo el TM115111 con bisel dorado. Vemos aquí en fotos en páginas de Amazon que tiene fichero. Acá se ve muy claramente. Si vamos a la página de eBay Yomashop, nos saldrá que está sin fichero. Si en el modelo anterior no ponían el código, aquí sí vemos el código TM115111. Trataremos de seguir investigando. Es extraño este caso y si es réplica, Yomashop estaría fallando muy grave. eBay debería tomar cartas en el asunto. Una empresa seria, Yomashop, y muy conocida que estaría aprovechándose de eso para engañar sería triste y lamentable. Gracias por ver este video. Si te resultó interesante, compártelo y dale un fuerte like. Gracias por estar ahí y hasta un próximo.